Para quienes miramos a nuestra trayectoria histórica, a nuestra libertad, a nuestra identidad y nuestros derechos como pueblo, estas fechas tienen además de este otro significado muy importante. El aniversario de la batalla de Noain nos recuerda la independencia perdida y nos trae a la memoria la violencia que se usó entonces y se sigue usando contra nuestro país. Gaur, egin nahi dutun deialdiak ia 500 urteko zama du. Hace exactamente 496 años que empezó la conquista de Navarra y esta invasión empezó por Goizueta. Era el 10 de julio de 1512. Hortik aintzina, ezagunagoak egiten zaizkigu okupatzaileen urratsak. Albako dukea sakanatik sartu zen 1512ko uztailaren 24ean gaur egungo Takoneran ezarri zuen 15.000 soldaduz osatutako armada. Esta ciudad no alcanzaba entonces los 10.000 habitantes, 15.000 soldados frente a menos de 10.000 pamploneses. Todavía se intentó negociar con el invasor las condiciones, pero la respuesta de los invasores fue clara. No establecen condiciones los vencidos, sino los vencedores. El duque de Alba entró en Pamplona el 25 de julio de 1512. 2012 urtean, 500 urte eginen ditu Nafarroa garaiaren konkistaren hasierak. Gaurko ekitaldi honek independentzia galdu genueneko urtemuga hori gogoratzeko ekimenen abiapuntua izan nahi du. Con esta marcha queremos anunciar el inicio de una acción continuada de recuerdo a todas las navarras y navarros de que nos conquistaron, de que nos robaron la independencia a sangre y fuego. Un movimiento social con la vista puesta en el año evocador de la gran tragedia de Navarra 2012. Se cumplirán 500 años del inicio del sometimiento militar, civil y eclesiástico de este país. Navarra vive. Invitamos a nuestros paisanos a participar en el acto lúdico y conmemorativo que ha partido hace poco y para dar conclusión en este momento. Porque para recuperar libertad, como dijeron los infanzones de Vanos, hace falta que las personas libres nos pongamos en pie, elevando la voz. Pro libertate patria, gens libera state. Nafarroa bortizki bereganatu zuten, Nafarroa armez inbaditu zuten, Nafarroa okupatu egin zuten. Nafarroa militarki menperatu zuten eta menperatze lana berehalaxe hedatu zuten Elizaren esparrua eta esparru zibilera. Izan ere dagoeneko ohartu baikara. Jakin badakigu duela 500 urte gertatu zenak eragin zuzena duela gure gaurko egoeran. Jakin badakigu Espainiar edo Frantziar izatea ez dela Nafarroan egoera nahitaezkoa. Jakin badakigu Espainia eta Frantziapean egoteak onurak baino kalteak ekarri dizkiola gure izaera, eziera eta hizkerari. Izan ere, Nafarroa libre batek berme gehiago eman diezaioke gure nortasunari. Nafarroa libre batek egokiago kudea ditzake gutasun horri kanpotik datozen nafar berriek egiten dizkioten ekarpenak. Horregatik guztiagatik uste dugu gaur hemen Iruñean egin dugun ekitaldiarekin 2012 urtean begirista jarrita duen mugimendu zabal eta eraginkorra abian dela. Esan dugunez, gaurko ekitaldia ez da kanpaina baten bukaera, egin beharreko lan erraldoiaren bultzada baizik. Abia puntua hots. Gonbita luzatu nahi dizuegu hemen bildu zaretenei, baita gure herriko eragile eta sektore ezberdinei, antolatu nahi dugun mugimenduan parte hartzeko. Lan franko dago egiteko, gertatutakoa oroitzeko, eta etorkizunari aurre egiteko. Gure erroetan oinarriturik, gure geroa gure ganatu nahian, gure iragana berreskuratzen, gure etorkizunari ateak irekitzen. Como hemos querido dejar muy claro en todo momento, este de hoy no es el acto final de una campaña, sino un impulso, un punto de partida del trabajo gigantesco al que vamos a hacer frente. Os queremos invitar a quienes estéis aquí y a los agentes y sectores diversos de nuestro país a participar en el movimiento que queremos organizar. Hay mucho por hacer, para recordar lo ocurrido y para afrontar el futuro, bien asentados en nuestras raíces, con la determinación de ganar nuestro futuro. Recuperando nuestro pasado, abriendo las puertas al porvenir. Denon artean, gorpuztu behar dugu mugimendu hau. 1512ko konkista zitalaren salaketa 4 haizetara zabaltzeko. Baina ez soilik horretarako, jakina, gure helburu nagusia lapurtu zigutena berreskuratzeko
urratsak ematea baita. Tenemos que dar forma a este movimiento entre todas las gentes que queramos participar en él, para llevar a los cuatro vientos la denuncia de la infame conquista de 1512. Y no solo para eso, claro, pues nuestro objetivo principal es dar pasos en la recuperación de lo que nos robaron. Deialdi hau egiten dugunok batzen gaituena hause da. Duela 500 urte, Gaztelak, Espainiak, Nafarroa garaia konkistatu izana oso gertakizun latza eta txarra izan zen Nafarrontzat. Soberania berreskuratu arte gaindituko ez dugun kolonizazioaren hasiera. Lo que une a las personas que hacemos este llamamiento es la siguiente valoración. La conquista por Castilla, por España, de lo que en la actualidad son los territorios de la Comunidad Foral de Navarra, fue un hecho histórico trágico, desastroso para Navarra y sus habitantes. Navarra perdió su independencia, prenda de inmenso valor que añoramos y que proclamamos perseguir sin descanso hasta su recuperación. Abia puntu honetatik jarri gara abian. Denok egiten ahal dugu zerbait, eta denok egin beharko genuke zerbait. Con estos principios nos hemos puesto en marcha. Todos podemos hacer algo y todos debemos hacer algo.